Así se desbordó anoche la pasión futbolera en varias ciudades del país tras el triunfo de México contra Ecuador en el Estadio Azteca. Pese a que el partido empezó una hora más tarde de lo previsto por una tormenta eléctrica, a la gente no le importó salir a las calles a festejar hasta altas horas de la noche. Tan solo aquí en la Ciudad de México, más de 1.400.000 personas se congregaron en las calles para celebrar. México acaba de hacer algo que durante 40 años parecía condenado a vivir en el territorio de la frustración nacional. Clasificó a octavos de final, eliminó a Ecuador y avanzó al quinto partido de un mundial. Dicho así, parece una noticia deportiva, una gran noticia deportiva, sí, pero solamente deportiva. Y no, es bastante más que eso. La asistencia a los festejos callejeros en Ciudad de México se fue disparando con cada victoria de la selección. Unas 400,000 personas después del primer partido, unas 800,000 tras la victoria contra la República Checa y más de 1 millón el martes por la noche cuando México eliminó a Ecuador y rompió una maldición que acompañó a varias generaciones de hinchas. Ayer no vimos únicamente a una selección ganar un partido, vimos el Paseo de la Reforma abarrotado como pocas veces. Vimos a una ciudad entera tomada por banderas, camisetas verdes, humo blanco, verde y rojo, abrazos entre desconocidos, familias en la calle, bocinas, cantos, lágrimas y esa pregunta que empezó como frase futbolera y terminó sonando a consigna nacional. Y sí. Y por eso esta victoria importa tanto, porque el fútbol, cuando de verdad toca una fibra popular, nunca es solo fútbol. Es memoria, deseo, identidad, reparación simbólica, pertenencia. Es una forma de decir, aquí estamos en un mundo que demasiadas veces obliga a los pueblos a acostumbrarse a perder, a resignarse, a decir, bueno, es lo que toca. Y México durante mucho tiempo tuvo con su selección una relación parecida a la que muchos pueblos tienen con la política. Ilusión enorme, golpes reiterados y una prudencia casi defensiva para no entusiasmarse demasiado. Pero esta vez apareció la pregunta, ¿y sí se puede romper una maldición? ¿Y sí se puede cruzar esa frontera mental que durante años parecía imposible? ¿Y sí se puede ganar un partido, el partido que siempre se perdía? ¿Y sí la fiesta al final termina siendo mexicana? ¿Y sí podemos jugar una final en Nueva York ante el mismísimo Donald Trump que tanto desprecio nos dedica casi a diario? Y esa pregunta trasciende el fútbol porque dialoga con el México de los últimos años. Y sí se puede reducir la pobreza, y sí se puede disminuir poco a poco la desigualdad, y sí se puede vivir con más dignidad, y sí el Estado puede servir para algo más que para administrar privilegios y reprimir. Y sí un país acostumbrado a que le digan que no, a que le expliquen sus límites, a que le recuerden sus tragedias, empieza a imaginarse desde la posibilidad y no solo desde la herida. Claro, no conviene exagerar, un partido no resuelve la violencia, no paga salarios, no construye hospitales, no elimina desigualdades, no sustituye la política. Pero tampoco conviene despreciar lo que significa que un pueblo salga a la calle a celebrar colectivamente una alegría. En tiempos de miedo, precariedad, pantallas solitarias y discursos de odio, 1 millón de personas abrazándose en la calle es un acontecimiento popular, es una imagen de país. Y además ocurre en un mundial que arrancó bajo un halo de vergüenza. Un mundial organizado para satisfacer a uno de los gobiernos más violentos del planeta, con Donald Trump convertido en anfitrión principal y con la FIFA actuando como si la pelota pudiera lavarlo todo. La misma FIFA que pocos meses antes del inicio del torneo le entregó a Trump un premio de la paz. Sí, premio de la paz a Trump. Hay bromas que no necesitan remate porque vienen ya perfectamente escritas por la obscenidad de quienes las producen. Este mundial empezó marcado por deportaciones, interrogatorios, humillaciones migratorias, selecciones tratadas como sospechosas, jugadores y árbitros sometidos a protocolos de seguridad propios de una potencia paranoica. Empezó con la pelota manchada por el cinismo de una organización multimillonaria y por el autoritarismo de un gobierno que quiso convertir el torneo en vitrina de poder. Y entonces aparece México como sede inaugural, México como anfitrión popular, como país que acogió como nadie a hinchadas y selecciones, que no deportó participantes, que no convirtió cada pasaporte en sospechoso, que no hizo del color de piel ni del lugar de nacimiento un expediente migratorio.
apoyo. México, que alojó a equipos humillados por los vecinos del norte, que llenó sus calles, sus plazas y sus avenidas de una alegría que no estaba escrita en los planes de la FIFA ni en los cálculos de Trump. Hay algo hermoso en esta justicia poética, un evento pensado desde arriba, organizado por los de siempre, para los de siempre, resulta que puede terminar desbordado desde abajo. Puede terminar convertido en una fiesta verdadera por quienes no fueron invitados a diseñar el negocio, pero sí saben darle alma a la celebración. El "y sí, sí" de la selección mexicana no habla solamente de una pelota entrando en una portería, habla de un país que se permite imaginar que las cosas pueden salir mejor de lo previsto. Habla de una esperanza que no necesita ser ingenua para ser poderosa. Por supuesto, vendrán más partidos, vendrán rivales difíciles, nervios, análisis, tácticas, errores, aciertos y la incertidumbre maravillosa del fútbol, pero algo ya pasó. Una barrera se rompió para bien. México llegó al quinto partido y con eso millones de personas pudieron mirar por un instante al futuro y decir, quizás sí, quizá esta vez sí. Hoy en la Base América Latina celebramos y hablamos de las victorias de México, de las de su selección nacional, pero también de esas otras victorias populares que convierten un mundial que arrancó con vergüenza, negocio y cinismo en una fiesta de la gente. Gracias sobre todo a los mexicanos y a las mexicanas. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Marco Teruggi, ¿cómo estás? Estuviste en el paseo de la Reforma el otro día. ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, vamos a hablar de lo que podemos decir es una fiebre mundialista que se vive acá en México. Estuve en la celebración el martes a la noche después de la victoria contra Ecuador. Impresionante lo que fue el Ángel. Voy a contar paso por paso qué es lo que está pasando en este mundial tan particular y qué podemos esperar hacia adelante. Estefanía Veloz, ¿cómo se siente ser mexicana en estos momentos? Siempre se siente muy bien, pero ahora exageré. Se siente increíble. Hoy vamos a hablar sobre cómo está viendo el mundo a México, esto cómo se refleja en los titulares, en los medios de comunicación. Tú sabes cómo es el pueblo mexicano y ahora parece que lo sabe el mundo entero. Por ahí traemos unos buenos videos, anécdotas. Hoy los medios son protagonistas positivos. Creo que puede ser el único programa donde esto suceda, pero en esta ocasión los vamos a usar para otra cosa, así que Ina, solo me queda decir, y sí, sí. Y sí, sí, y hoy es un programa y en parte una celebración, porque hay que dedicar programas a buenas noticias. Hoy también nos acompañará el director de Animal Político, amigo de la Base América Latina y periodista deportivo, Rafael Ocampo. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Que es ilusionarse, ¿no? Al menos muchísimas personas están ilusionadas en México después de la victoria del martes pasado contra Ecuador en la Copa del Mundo para los 16avos de final. Imagino que habrán visto todas la celebración. Miles y miles de personas salieron en todo el país, como acá en la Ciudad de México, donde desbordó completamente de gente el Ángel de la Independencia, con personas hasta muchísimas cuadras alrededor, con camisetas de la selección, sombreros, bubucelas, canta y no llores, y un montón, pero montón de alegría. Y vieron la curva ascendente, ¿no? Si comparamos la cantidad de personas que fueron a celebrar para la victoria en el partido inaugural con la masividad que hubo el martes, no hay punto de comparación. La ilusión viene creciendo fecha tras fecha y eso se nota en cuántas personas están movilizándose para respaldar a la selección nacional. Tanto es así que el martes en la noche ocurrió la concentración, escuchen bien, más grande de personas de toda la historia en la Ciudad de México. Repito, nunca tanta gente se había reunido en la capital de México. 1.4 millones de personas estuvieron en las calles de la ciudad festejando el 2-0 contra Ecuador, para tristeza de mis amigos y amigas del Ecuador. Y les puedo decir que, habiendo estado ahí en el Ángel, eso fue impresionante y duró hasta la madrugada. Aunque no podemos no mencionarlo, ocurrió la tragedia de la muerte de 4 personas por asfixia. Pero veamos lo que decía la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, sobre esta movilización histórica. Ayer también vivimos la concentración más grande de multitudes en la historia de nuestra ciudad y probablemente de todo el país. Ayer tuvimos el mayor número de gente jamás registrado en nuestras calles y en el espacio público.
Más de 1.400.000 personas salieron a celebrar. El fútbol, como lo hemos dicho, despierta emociones profundas, reúne, abraza, emociona, hace vibrar, saltar, gritar, hacer sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Esto sucedió ayer. Ayer fue una noche histórica de unidad, de encuentro, de orgullo, de unidad nacional. Ayer las calles se llenaron para vivir una nueva jornada que quedará grabada en la memoria y una imagen que dio vuelta al mundo. 1.400.000 personas, lo que se llama un festejo multitudinario, y eso representa 200.000 personas más que el antiguo récord de 1.200.000 personas en las calles de México que había ocurrido en 2022 en la movilización para los 4 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro, no se puede comparar una marcha en respaldo a un gobierno que fue masiva con una celebración de un partido de mundial donde la reunión es alrededor de la selección y la bandera nacional. Pero da cuenta de una ciudad movilizada con alegría y de lo que podríamos llamar un clima de época. Y volviendo a la celebración del martes, esta evidenció el fervor que se generó alrededor del equipo. Estefanía, te veo bastante ilusionada también. Vamos, la selección mexicana. Para ser sinceras, la ilusión fue creciendo de a poquito, porque no olvidemos que el Mundial que empezó el pasado 11 de junio lo hizo con movilizaciones de la gente en las calles, de las madres buscadoras que están buscando a hijos desaparecidos, o con denuncias sobre los precios de las entradas o el desalojo de vendedores ambulantes. O sea que venía ya cargado de más problemas ante la realidad de constatar que la FIFA se mueve como una fuerza de ocupación ahí donde llega, impone precios, publicidades, derechos para transmitir los partidos, y no es que ninguno de estos temas se haya resuelto, ni los relacionados al Mundial, ni los que venían de antes, pero fue creciendo la ilusión mundialista por la selección que, seamos sinceras, no llega a la Copa en su mejor versión, pero ganó los 4 partidos consecutivos y este domingo va a jugar el quinto y vamos a ver qué pasa. Y lo va a hacer ni más ni menos que contra Inglaterra en octavos de final. Va a ser acá en México, en el Estadio Azteca, ahora renombrado Estadio Ciudad de México, donde hace exactamente 40 años, en el Mundial de 1986, Inglaterra caía ante Argentina en uno de los partidos más recordados de las Copas del Mundo, con los 2 goles de Diego Armando Maradona. Y decías, Estefanía, los problemas siguen estando. Por ejemplo, ¿saben en cuánto se consigue una entrada por reventa para el partido del domingo contra Inglaterra? A partir de unos módicos 89.000 pesos en algunas plataformas de reventa. Lo traduzco a dólares para quienes no son mexicanos. Unos $5.000, hablando de las entradas peor ubicadas en la cancha, claro está. Bueno, y de ahí todo para arriba ya se pueden imaginar. Imagínense, para tener la peor de las entradas a la cancha ya hay que ser rico. Y la presidenta denunció los precios de las entradas, que los decide la FIFA, desde la inauguración el 11 de junio, no yendo al estadio, sino ese día al Deportivo Los Galeana, uno de los parques populares de la ciudad, donde el gobierno instaló un fanfest. Y este último partido contra Ecuador lo vio desde el Parque Tesosomoc en la alcaldía Azcapotzalco, donde festejó los goles de México como una hincha más con la camiseta de la selección, como pueden ver en el video en la pantalla, que estaba gritando los goles. Así que los grandes problemas del Mundial siguen, pero la euforia que se desató por el Tri es ahora algo mucho más grande. México está a puerta de lograr su hazaña de volver a meterse en cuartos de final, como en el año 1986, que es el famoso quinto partido, que ahora es en realidad el sexto, ya que se agregó una fase más, como son los 16avos de final, que están aún jugándose en el caso de varios equipos. Entonces hay mucha expectativa y en todos lados se repite la frase que ya dijimos por aquí, y sí. O sea, y sí se da el batacazo, que en este caso sería ganarle a Inglaterra para entrar a un cuarto de final. Unos cuartos de final donde podría enfrentarse a Brasil si la selección verde y amarillo logra vencer a Noruega. Y si México le ganara a Brasil o Noruega, el Tri entraría por primera vez en su historia en una semifinal. Lo que se llama ilusionarse, aunque los partidos sean
cada vez contra rivales más difíciles, como es lógico en una Copa del Mundo. Pero bueno, nos vamos a hacer aquí, bueno, yo no sé, yo no voy a hacer pronósticos sobre quién puede ganar, porque además lo más seguro es que pueda pasar de todo. ¿O cuántos pensaban que Paraguay le iba a ganar a Alemania? Y ahí está el equipo sudamericano en octavos de final. ¿Y cuántos pensaban que Marruecos le iba a ganar a Países Bajos? Y pasó. Y esa es parte de la magia del Mundial, aún en este Mundial que nació cargado de polémicas. Polémicas previas, polémicas que van apareciendo en el camino, como la utilización del llamado Video Assistant Referee o árbitro asistente de video, o sea, el VAR. Eso con el cual el árbitro revisa las jugadas cuando hay dudas. Bueno, así debería ser, pero en algunos partidos parece que está pasando otra cosa, en particular en el que dejó afuera a Irán, que le anularon un gol a último minuto contra Egipto en una decisión por lo menos controversial, que vino a ratificar lo que se sabía. Estados Unidos nunca quiso que Irán jugara el Mundial y la FIFA no hizo nada, pero nada, para intentar revertir todos los obstáculos que se le pusieron a la selección persa, como no poder dormir en Estados Unidos y tener que viajar cada partido desde Tijuana, donde sí pudieron quedarse, tener autorización solo para 55 de los 70 integrantes de la delegación del equipo para entrar a Estados Unidos, o enfrentar la anulación de un gol de último minuto que le daba el pase a 16avos de final a Irán. ¿Esa decisión del árbitro fue motivada por una razón política? Seguramente nunca lo sabremos del todo, pero agregó otra copa más al camino plagado de obstáculos políticos, geopolíticos que tuvo Irán en este Mundial. Y esto decían los jugadores al respecto. It's a disaster World Cup. A disaster. Point of charge of FIFA. They have to solve every problem here, but unfortunately they couldn't solve since the beginning. Mr. Infantino came to our changing room first game and he said, it's just the beginning, but it's group stage finish tomorrow. And we don't have our logistic people here. They don't have a visa. How possible we always have to travel to Tijuana? We love people of the Mexico. We love Tijuana. It's so good. They are so humble people. We love them. But as a professional players, professional competition, it's not right. Yeah? It's about our opinion, because now we have traveled again going to Tijuana again. So without recovery, without nothing, it's not fair. But by our opinion, it's not fair. If is it. Lo de Irán en el Mundial dejó en claro que todo fue armado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que sea el Mundial de Estados Unidos y brillara Donald Trump, que fue premiado, recordemos, con el inexistente premio de la paz de la FIFA, porque si la FIFA actúa como fuerza de ocupación en los países, en el caso de Estados Unidos actúa como receptora de órdenes de la Casa Blanca. ¿Por qué razón? Principalmente porque en el año 2015 ocurrió lo que se llamó el FIFA Gate, que fue la intervención de la FIFA por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que acusó de corrupción a sus principales dirigentes, empezando por el presidente Joseph Blatter, que estaba a la cabeza del emporio. Decenas de dirigentes cayeron, empezando por el propio Blatter, por haber recibido sobornos y comisiones ilegales para asignar, por ejemplo, sedes de mundiales. Y quien quedó luego al frente de la FIFA como presidente fue, adivinen, Infantino. Claro, no vamos aquí a defender a la FIFA y a decir que no hubo históricamente mucha corrupción. Basta repasar las tantas denuncias que hizo, por ejemplo, Maradona. Pero lo cierto es que con el FIFA Gate, Estados Unidos le demostró a la FIFA su poder de injerencia. Y a la postre devino la decisión en el 2018 de realizar este Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, México y Canadá, con una FIFA plegada a los deseos de Trump, ya sin ningún disimulo. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Para que no fuera todo tan aún más evidente de lo que ya es, se planteó este esquema de mundial en 3 países, no solo Estados Unidos, pero con una jerarquía muy clara. Se organizó para que México fuera una suerte de banda telonera del espectáculo, Canadá un anexo de los Estados Unidos y el centro de la fiesta fuera, obvio, Estados Unidos. Pero como la vida te da sorpresas, dice la canción, estamos asistiendo a un cambio de guión, porque ¿saben en cuál de las 3 sedes está haciendo la fiesta? Acá,
en México con las 1.4 millones de personas que salieron a las calles para celebrar el pase a octavos de final. ¿Imaginan lo que podría ser este domingo si el Tri le gana a Inglaterra? Y si esto es una fiesta, es primero que nada, como explicábamos, por los resultados de la selección y la ilusión que generan en la gente poder lograr avanzar en la Copa siendo además locales. Segundo, porque este sí es un país futbolero de verdad, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, donde la FIFA y las grandes empresas están haciendo lo posible para que funcione el mercado del fútbol porque puede mover mucho dinero. Algo que no empezó con este mundial en realidad porque viene de mucho antes, más exactamente desde inicio de la década de los 80, cuando Estados Unidos, a través de Henry Kissinger, arquitecto de política internacional, descubrió que la Copa del Mundo era un gran evento geopolítico e hizo todo lo posible para que Estados Unidos fuera parte y dueño. Y este mundial 2026 es un escalón clave de ese camino que ya lleva varias décadas. Y tercero, porque somos un país abierto y alegre donde las hinchas de todas las partes del mundo son bien recibidas sin discriminación alguna. Disfrutan en las calles, en los fanfests, en los estadios, en los encuentros con la gente mexicana que les da la bienvenida. Y todo esto además proyecta una imagen muy positiva del país, no la imagen del caos que quisieron instalar algunos medios y políticos opositores que apostaban a que la cosa saliera mal. Mejor dicho, querían que las cosas fueran a mal para culpar pues al gobierno. Y claro, el desempeño de la selección, la fiesta en las calles, no es que tributa directamente a la imagen del gobierno, pero sí a una imagen del país, a un clima de época, como decíamos, que es de alegría, de multitudes, de encuentro colectivo, que no niega, claro, los diferentes problemas que hay en el país, pero que construyen un estado de ánimo, un orgullo por la selección y por ende por lo nacional, por su bandera, su historia o su autoestima. Qué importante que es la autoestima nacional en cualquiera de los países de América Latina. Sobre todo cuando, como en este caso, se tiene a un vecino como Estados Unidos que intenta en permanencia y respetar la soberanía mexicana y mostrarse como el más fuerte, en particular, claro, con Trump en la Casa Blanca. Y cuando además se tiene a oposiciones internas que en permanencia construyen un relato negativo sobre el país, sobre su gente, sobre sus posibilidades de desarrollo, para así justificar la intervención de Estados Unidos y regalarle, como no, varios de los recursos. Así que vamos a ver qué pasa este domingo, en lo que será el último partido de la selección en México, porque de ganar ya pasará a jugar fuera del país. Un partido, además, contra Inglaterra, con todo el simbolismo que eso trae en América Latina. No tanto como sería jugar contra Estados Unidos, algo que podría darse únicamente en caso de que ambas selecciones lleguen a la final. Pero, como decía un entrenador, esto es paso a paso. Y lo primero es este domingo a las 6 de la tarde, cuando suene el pitazo de inicio del partido, comience la magia y la ilusión de que México pueda llegar a los cuartos de final. Muchas gracias, Marco. Veloz, adelante con estas buenas noticias. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Hoy vamos a contar este mundial a través de sus titulares, pero no de cualquiera, sino de esos que parecen inventados y resulta que son ciertos, porque así es la afición mexicana, tan increíble que a veces la realidad le gana a la ficción. Y en cambio van a ver algo más, que detrás de la fiesta, detrás de cada gol, el fútbol nunca fue solo fútbol. Empecemos por la frase que trae loco a todo el país. El Financiero le puso un titular que ya es, la verdad, puro humor mexicano. Gracias, Efrastóteles. Este es el origen del "y sí", la frase que ilusiona a la afición mexicana. Además, la nota cuenta algo que pocos saben, que la frase no la inventó una marca ni una televisora, la soltó un entrenador, Efraín Juárez, cuando dirigía Pumas, que le contestó a un periodista, al periodista Rodrigo Celorio, con una pregunta de vuelta. ¿Y sí?
Y sí, los Pumas sí son campeones, y lo bueno es que los Pumas perdieron esa final contra Cruz Azul, en mi opinión. O sea que el grito de esperanza más grande del Mundial en México viene de un equipo que quedó subcampeón. ¿Y cómo pasó eso de una liguilla a las gradas de la Azteca? Bueno, por las redes sociales y por una canción, y así lo contó Televisa Univisión Deportes. Y sí, afición enciende el estadio de la Ciudad de México con la frase célebre México versus Ecuador. Y la frase se volvió el lema del torneo cuando alguien le montó a las imágenes del Tri el Hasta que te conocí de Juan Gabriel, la versión de Bellas Artes, por cierto, vayan a escucharla, y de pronto las trompetas de Juanma sonaban encima de los goles de México con el sí. Y esa misma nota cuenta que en el partido entre el gol de Quiñones y el de Raúl Jiménez, el estadio completo coreó. Y sí, a una sola voz. A mí todo esto me encanta, pero seamos justas. Una cosa es lo que uno siente y otra, ¿cuánta gente había de verdad? ¿Hay números que respalden todo este ambientazo? Ambientazo, ¿verdad que sí, Marco? Los hay y son contundentes. Medio Tiempo tituló: Estadio Ciudad de México es la sede con más asistencia de la Copa del Mundo 2026. El Coloso de Santa Úrsula es el primer estadio del planeta que recibe 3 Copas del Mundo y encabeza la asistencia del torneo. Y la FIFA publicó que su fan festival pasó los 2 millones de visitantes en la primera ronda, con las 3 ciudades mexicanas por delante. La Ciudad de México con 527.100 personas, Monterrey con casi 245.000 personas y Guadalajara con casi 219.000 personas. Estados Unidos y Canadá, que tienen más capacidad, pero fueron las sedes mexicanas las que juntaron más gente. Y aquí quiero soltar algo que se volvió meme, eso de que México ya le ganó a la inteligencia artificial, porque ni la mejor máquina podría inventar lo que se ve en estas calles. ¿Tenés titulares que lo prueban, Estefanía? Vamos a ver esto, adelante con las imágenes. Every single day at this World Cup, we seem to get new videos from Mexico fans. Look at this. The Mexico fans have built a bridge out of used beer cups, and instead of just having that as a thing on its own, they decide that they're going to throw each other over the bridge that they've made out of the beer cups. Not only is it youngsters enjoying this World Cup, but this grandma, who's actually in a wheelchair, is being hoisted above everybody in the crowd, and she is bopping and dancing away. Beautiful to see. The reporter, he doesn't stop reporting. This is what I absolutely love about this video. He's lifted into the air, tossed around by the Mexican fans, and he keeps on reporting like nothing is happening. The Mexicans are absolutely winning it, in my opinion, for the fans at this World Cup so far. Ninguno creería que un guionista no escribió esto. Empezó por la mascota que el medio Record contó. TikTok, la plataforma preferida por mexicanos para viralizar lo que se vive en el Mundial 2026. Fíjense, la FIFA gastó en diseñar el jaguar Sayú, la mascota oficial, y la gente lo pasó de largo. Se enamoró de un pájaro, un merlín, que se puso a caminar entre banderas y aficionados bajo la lluvia. Juntó millones de visualizaciones y quedó bautizado como la mascota no oficial del Mundial. Más importante parece ser. Y pasó lo mejor. Record lo puso en un titular: descontrol mundialista. La afición mexicana se hace viral en redes a un día de la inauguración de la Copa del Mundo. Unos aficionados de Corea del Sur vieron que no podían meter alcohol al estadio y se terminaron la botella de un trago y acabaron convidándoles a los mexicanos que iban pasando. Ya que los coreanos parecen los protagonistas de esto, leí que en Guadalajara les pasó algo todavía más increíble, ¿cierto? Es cierto. El Universal lo tituló así: Mundial 2026 ya se siente en México. Coreanos arman fiesta en famosos cantaritos de Jalisco y se vuelven virales. Un aficionado coreano estaba probando un cantarito cuando los mexicanos lo agarraron de las piernas y lo dejaron de cabeza para que le siguiera el tequila directo, y pues en un recipiente de barro, que esos son los cantaritos. Llegó a ver el fútbol y terminó de cabeza tomando tequila. Bueno, pongan el video que necesito ver esto. A ver, ¿de dónde salió tanta química con Corea? ¿Por qué con ellos se armó semejante romance, Estefanía? Romance es una bonita palabra. Salió de la calle y de la comida cuando aficionados coreanos convivían en una taquería de Guadalajara. De hecho, vamos a ver el video.
Bueno, y esto ya dejó de ser un episodio aislado que pasó en una calle, se volvió toda una noticia afuera. ¿Cómo lo contaron desde fuera? Lo contaron con historia y con corazón. Hay una nota de Infobae, comillas, el video de los coreanos en una taquería con Gangnam Style resume la postal más viral del mundial, donde habla el embajador de Corea en México que recuerda que los dos países llevan más de 120 años de trato desde la llegada de los primeros coreanos en 1905 hasta la Guerra de Corea, donde pelearon soldados mexicanos, y cuenta que en el Koku Fest de Guadalajara varios jóvenes coreanos se acercaron uno por uno a Roberto Sierra Barbosa, un veterano de 98 años que estuvo en esa guerra, nada más para darle las gracias. El embajador remató recordando que en 2018 México inventó eso de coreano hermano, ya eres mexicano, y que para este mundial él lo volteó mexicano hermano, ya eres coreano. Esa frase volteada vale más que cualquier campaña que hubiera podido pagar un gobierno, y el cariño fue de ida, como lo tituló TV Azteca, entre ramen y frijoles, Corea conquistó el corazón de México en el Mundial 2026. Los aficionados coreanos se volvieron tan queridos que muchas mexicanas los empezaron a ver como galanes del torneo. Varios dijeron en cámara que ya quieren vivir acá. Y una de las imágenes que más se repitió fue la de coreanos siendo aventados al aire por grupos de mexicanos. Aprendieron a decir a huevo antes que a pedir la cuenta. Y digámoslo sin miedo, este mundial tiene 3 sedes y no todas juegan en la misma liga. Hazme el resumen de las 3 porque ahí se entiende por qué el mundo se quedó con una sola. Canadá es sede la aburrida, ¿no? No es famosa por armar fiestas afuera de un hotel. Estados Unidos es la que trató al visitante como sospechoso y eso lo contó su propia prensa. Newsweek publicó ICE, revisiones de maletas y visas negadas. Así fueron recibidos los equipos del mundial. Y ahí no hay fiesta que valga a estas alturas. Al delantero estrella de Irak, Ayman Hussein, lo detuvieron 7 horas en el aeropuerto de Chicago y le revisaron el teléfono, y al fotógrafo de esa misma selección, Talal Salah, lo tuvieron alrededor de 10 horas y le negaron la entrada. Tanto así que hubo una selección, la selección de Irán, que terminó quedándose en México, aterrizó en Tijuana y cruzando a Estados Unidos nada más que para jugar. Y la tercera sede es México, la que recibió al mundo con los brazos abiertos, o sea que a los coreanos en Guadalajara los aventaban al aire con cariño y del otro lado detenían a jugadores en los aeropuertos. Y a los que venían nada más a grabar el torneo, o fueron a Estados Unidos a grabar el torneo, ¿cómo les fue en esa segunda sede, Marco? Resulta que se publicó. Estados Unidos advierte a influencers extranjeros que visitan el Mundial. Crear contenido monetizado con visa de turista es ilegal. Y la advertencia de la Oficina de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional dice tal cual que sí, el único propósito de la visita es la creación de contenido como influencer y con eso se genera ingresos, eso cuenta como trabajo y pide otra visa. Y remataron con sus propios videos los delatan. En México, un coreano graba su taquería y se hace viral con cariño. Y en Estados Unidos, grabar tu propio viaje te puede costar la visa y que te deporten. Y no fue un caso aislado. La advertencia salió después del caso de Khaby Lame, o el creador senegalés italiano con más de 162 millones de seguidores, a quien ICE detuvo en Las Vegas en junio de 2025 y que terminó autodeportándose. Y según reportes que retomó la prensa, el operativo apuntaba en especial a los influencers mexicanos, que son de los que más viajan con visa de turista a generar contenido. A eso, la prensa de fuera le puso el nombre como una cálida bienvenida al Mundial. Pregunta, las políticas migratorias de Estados Unidos tienen un efecto paralizante. Y ahí el académico Jules Boykoff lo describe como un Mundial de exclusión más que de inclusión, y recuerda que el árbitro somalí Omar Artan, ya designado por la FIFA, le negaron la entrada. Y The Conversation en árbitros, atletas, aficionados, como las medidas de Estados Unidos en la frontera están empañando el Mundial, suelta una cifra que pega. Entre enero del 25 y marzo del 26, ICE arrestó a 167.000 personas alrededor de las 11 ciudades estadounidenses que reciben partidos. Con ese fondo, México se volvió el lugar donde el mundo quería estar, obvio. Y aquí la cosa se pone más grande, porque si un mundial de un lado es fiesta y del otro es frontera, eso ya no es casualidad, eso es política. De hecho, este torneo no lo negoció Claudia Sheinbaum ni Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién amarró que México fuera sede? Pues fue Enrique Peña Nieto, y hay que decirlo con todas sus letras, como lo reconstruyó Infobae en una nota titulada "Así fue como Peña Nieto anunció que México sería sede del Mundial 2026. Este fue el acuerdo de su gobierno con la FIFA".
A ver cómo fue. Su gobierno firmó la garantía gubernamental y aquí está lo que se le critica, la forma en la que le negoció, porque le entregó a la FIFA todas las condiciones que pedía y las dejó amarradas por escrito para que valieran independientemente de cualquier cambio de gobierno. Los gobiernos lo negociaron, pero la fiesta la hace el pueblo. Entonces guardemos esa idea. El fútbol es político porque hay un partido donde esto dejó de ser una frase y se volvió literal, el de México contra Ecuador. Ese partido no empezó en la cancha, empezó en una embajada. El Financiero publicó México versus Ecuador, ¿por qué rompieron relaciones? Así empezó la rivalidad en la política. Y ahí está el hecho que lo prende todo, porque el 5 de abril del 2024, fuerzas de seguridad ecuatorianas entraron por la fuerza a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba ahí con asilo político. Esa nota recoge lo que dijo Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana, que fue la peor acción que he podido presenciar de un gobierno extranjero, textual. Entrar por la fuerza a una embajada rompe la Convención de Viena, por eso México cerró su embajada, se pasó a hablar con Ecuador a través de Suiza y llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, cuando estos dos equipos salieron a la cancha del Azteca, eran dos países que legalmente ni siquiera se hablan. ¿Y cómo se fue calentando todo hasta el pitido inicial? Bueno, con detalles que Proceso publicó. México versus Ecuador, el duelo del Mundial que revive la crisis entre Sheinbaum y Noboa tras asalto en embajada, donde cuenta algo que parece de guión. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha andado viajando a Estados Unidos a ver los partidos de su selección, diciendo que son viajes oficiales, pero a la Azteca no puede ir porque a México no puede entrar así como así. Y Proceso apunta algo de carácter de los dos pueblos que comparten esa cultura del vacile, el albur mexicano y la joda ecuatoriana, así que el partido venía con pullas de lado y lado desde antes. Me encanta ese detalle del presidente, que sí puede ir a Nueva Jersey, pero no a Coyoacán. Y por el lado del comercio, ¿cómo se vio el pleito? Porque leí algo de unos aranceles y una respuesta que fue puro sabor mexicano. Puro sabor, y lo cuento medio ecuatoriano. El Universo. En México versus Ecuador en el Mundial 26, el partido marcado por la ruptura diplomática entre ambos países. Esto que dices, Marco, fue porque hubo una noche en la que la emoción se salió de control y se volvió un problema diplomático de a de veras, la famosa serenata. Fueron a cantar cientos de aficionados afuera de donde estaban los jugadores de Ecuador para que no descansaran, porque hasta para la afición mexicana esto fue complicado. Las tensiones diplomáticas se reflejaron en el fútbol, como dice el meme, miedo y embajada de Ecuador son dos cosas que no tenemos. Miedo y embajada de Ecuador, dos cosas que no tenemos, pero fíjate en lo que pasó dentro del estadio esa misma noche, porque allí el fútbol volvió a mostrar que es político, aunque esta vez para algo bonito, ¿verdad? Algo bonito. Claro Sports lo dejó anotado en su minuto a minuto del partido. En las gradas del estadio de la Ciudad de México se escucharon gritos de "no están solos" para Venezuela, en solidaridad por los terremotos que golpearon a este país. En pleno partido tenso con Ecuador, la afición mexicana usó el fútbol para mandarle un abrazo de solidaridad a otro pueblo latinoamericano. Y va un dato del resultado. México ganó 2-0 con goles de Julián Quiñones cerca del minuto 21 y de Raúl Jiménez al 31, su cuarta victoria seguida, con paso perfecto en la fase de grupos, 9 de 9 y sin recibir un solo gol. Ay, Ira, no sabía que eras tan FIFA, si estás tan futbolera, sabes todo de fútbol. Y fíjate que hasta el gol tiene algo más que el gol, sino quién lo metió. El Nacional, el medio, lo tituló así: Julián Quiñones, el delantero que escapó de la guerrilla para jugar con México. Quiñones nació en Colombia, en Magui, Payán, en el Triángulo de Telembí, en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. No llegó a México buscando un contrato como llegan otros jugadores, llegó buscando dónde vivir. Proceso, que publicó el perfil del futbolista titulado Julián Quiñones, el niño futbolista que burló al destino, donde su representante Fabio Pilo Marín dice que Magui Payán es un lugar donde si no tienes la suerte, la habilidad y la disciplina para ser futbolista, lo que te queda es ser guerrillero o narcotraficante. Ese niño le entró al fútbol, tuvo que irse de su tierra y hoy es el que abre el marcador con la playera de México.
Hoy Quiñones es goleador y héroe nacional, prueba de que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, porque México no es nada más el lugar donde le tocó nacer a algunas personas, es el lugar que te abre la puerta y este mundial va a dejar a muchos Quiñones. Certifico, los mexicanos nacemos donde nos da la gana, pero bueno, al margen de eso, cada coreano que dijo que quiere vivir aquí, cada aficionado que llegó de fuera y se sintió en casa, todos los que después de estas semanas se van a asumir mexicanos, aunque no hayan nacido aquí, son la misma historia. Este mundial mostró que México es un país que no te pregunta de dónde vienes, porque desde que llegas eres uno de ellos, uno de nosotros. Hoy yo y la base nos preguntamos, y sí, gracias, compañera. ¿Cree usted que México gane un mundial en el futuro? Está difícil, pero a lo mejor en el 2026. Bien. Y hoy en este programa, en esta celebración, nos acompaña el director de Animal Político y periodista especializado en deporte, Rafael Ocampo. Rafa, muchísimas gracias nuevamente por estar en la base de América Latina. Un placer siempre tenerte aquí. Ina, qué gusto saludarte también para mí, qué gusto es. Rafa, y sí, como experto futbolístico, ¿cómo ves tú al equipo mexicano con posibilidades de estar en la final? Intenta ser objetivo, que sabemos que puede serlo, al margen de la mexicanidad que nos desborda a todos. Mira, la verdad, Ina, es que creo que muy pocos expertos podían haber pronosticado que la selección mexicana de fútbol iba a tener este nivel. Es decir, es un equipo que se ha desempeñado de menos a más en su desarrollo, con una muy buena defensiva, con buena capacidad también para generar, daño, hablando en términos muy futbolísticos. Así que yo creo que las expectativas que tiene la mayoría de los aficionados en México y en Estados Unidos a favor de la selección son reales. Es decir, el equipo mexicano puede eliminar a Inglaterra el próximo domingo y avanzar a una ronda en la que nunca ha estado una selección mexicana de fútbol. Aún con este mundial tan grande de 48 países, creo que hay esa expectativa fundada. Están jugando bien, es un equipo muy unido y además con un factor extra, Ina, que no se había dado en otros procesos mundialistas o mundiales, que va a estar la afición en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México a favor, apoyando completamente al equipo. Entonces, yo creo que todo lo que se dice de y sí, está fundado. Ahora, llegar a la final todavía falta, ¿eh? Yo creo que ahí sí habría que pensar a partir de qué equipo le toca en el hipotético caso de que se elimine a Inglaterra, ¿no? Rafael Ocampo, gracias por estar en la base América Latina otra vez, siempre acá, bienvenido. ¿Cómo se está viviendo la fiesta en México en contraste con el arranque en Estados Unidos, con deportaciones, equipos humillados? ¿Cómo es acá, en este hermoso país? Es una gran pregunta, Marco. A ver, yo creo que siempre se ha definido a la afición mexicana, tanto en los mundiales anteriores en México 86 y 70, como una gran afición que se vuelca, ¿no?, sobre este tipo de competencias o de eventos, ¿no? Y luego la afición mexicana, junto quizá con la Argentina y alguna otra, es la que más viaja a los mundiales y la que más ambiente hace. Pero les puedo asegurar que esto que se está viviendo en las calles de México, de las principales ciudades de México, no solo la Ciudad de México, es algo que nadie preveía. Es verdaderamente, como lo has dicho, una fiesta que, fuera de un incidente lamentable del fallecimiento de unas personas en el último festejo, pues por aplastamiento y lo que sea, de 4 personas, pues no ha reportado casos graves. Es decir, la imagen que el país está proyectando hacia el mundo
es muy positiva cuando la oposición, la derecha, la ultraderecha, estaban siempre apostándole a que iba a haber problemas de seguridad, a que iba a haber problemas de otro tipo, ¿no? De traslados, etcétera, etcétera, de protestas. Creo que le ha librado muy bien el país en eso y la imagen se ha consolidado como la del país que más y mejor vive un evento de este tipo en todos los sentidos, Rafa, gusto en saludarte. Ya te preguntaron por el y si sí. Ahora déjame preguntarte por el y si no. Si no gana México, si no llega a la final, ya dijiste que está lejos, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Quién puede ser campeón? Bueno, hola Estefanía, yo creo que los pronósticos de los expertos se sostienen. Hay una selección francesa, creo que por encima de todos, y luego ya dependerá de con qué rival va o circunstancias que se dan en un partido de fútbol, pero creo que este mundial ha ratificado en Francia al equipo poderosísimo, multirracial, que de verdad sorprende en todos los escenarios del partido, con una potencia increíble. Y luego, Argentina, que muchos apostaban a que ya con un Messi de 39 años iba a bajar respecto a la última, digamos, escenificación en Qatar, y sorprendentemente está Messi como si fuera un jovencito corriendo, metiendo goles, todo. Y eso marcaría que se repetiría la final de Qatar, que lo recordarán todos, ganó Argentina en penales, pero creo que hasta ahorita nadie puede cuestionar que son los favoritos. España, veremos si va creciendo en su nivel con la recuperación de su estrella, Lamine Yamal, que estaba lesionado y que ha ido poco a poco. De Brasil, pues se puede esperar algo todavía por el buen entrenador que tienen, el italiano Ancelotti, que ha dirigido en Europa muchísimos años de forma muy exitosa. Y hasta ahorita por ahí van los favoritos. Inglaterra misma, si le llega a ganar a México y avanza, tiene mucho potencial. Pero en ese sentido, Estefanía, yo creo que no se van a marcar como escenarios muy sorprendentes. Marruecos mismo, que está ya en esta siguiente ronda, pues fue uno de los 4 mejores equipos de Qatar 2022, así que tampoco en ese sentido se marcaría algo muy novedoso. Novedad sería que México llegara, que Estados Unidos o que Canadá, los países anfitriones, pudieran avanzar un poco más, pero sinceramente yo creo que será una repetición de la final de Qatar entre Francia y Argentina, con más posibilidades para Francia. Rafa, ya abriste un poco este tema sobre la imagen, ¿no?, que está proyectando México al mundo, y ya que este domingo se juega el último partido en territorio nacional, ¿de qué manera crees que marcará este evento el cierre de la imagen positiva que México ha logrado efectivamente proyectar, callando a los críticos, a la oposición? ¿Qué va a suponer? Bueno, yo creo que lo ha marcado la misma presidenta en sus últimas apariciones en la mañanera. Se tiene que tener mucho cuidado todavía. O sea, la última celebración, esta que fue posterior al partido contra Ecuador, marcó ya puntos de riesgo, no solo por lo que pasó con estas 4 personas, sino por un colapso total. Es decir, hay puentes peatonales que de pronto reciben una carga impresionante de gente para la que no están diseñados. Tienen que tener mucho cuidado, y en eso están las autoridades, mandando un mensaje, no solo en Ciudad de México, sino en todo el país, de extrema atención, de cuidado, de que la gente misma sea responsable. Y por ahí te menciono esto porque es lo que pudiera manchar en algún momento, por desgracia, todo este ciclo, ¿no?, muy exitoso en todos los campos. Fuera de eso, de lo que yo creo que hay plena atención, no creo que nada manche, porque aún perdiendo la selección mexicana, yo creo que va a dar un partido competitivo, si es el caso, y la gente acá tampoco es tonta, entiende que hay rivales superiores, que México quedar entre los 16, digamos, mejores del mundo es algo bastante aceptable. Entonces yo lo que veo es que se puede cerrar un ciclo espectacular para México, en particular para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no hubo una enorme inversión como sí se hizo en otros países donde la FIFA condicionó la creación de estadios. La verdad, no. Creo que la presidenta ha manejado su imagen desde el principio hasta la final de forma impecable, decidiendo no asistir a la inauguración del Mundial de forma inédita, guardando las formas, siendo muy discreta, no aprovechándose de ninguna situación con la selección mexicana de fútbol y su éxito, yendo a deportivos populares con la gente a ver el Mundial, promoviendo
a jóvenes indígenas para que estuvieran en su representación, después de ganar concursos. Es decir, yo hasta ahora veo un cierre absolutamente positivo y exitoso para el país INE. Ya falta poquito para que la participación de México termine, digamos, como pues, organizador o como sede, ¿no? Bueno, ojalá que sea un sí, ¿no? Rafa, muchísimas gracias por todo. Siempre un placer escucharte. Te mandamos un abrazo. Abrazo, Ina, y todos esperamos que sí. Así que ya veremos. Y llegamos al final de este medio programa, media celebración. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales, La Base América Latina en YouTube, La Base América Latina en Instagram, en Facebook, en TikTok también. Les dejamos un QR que pueden escanear y hacerse socias y socios de Canal Red, que es sumamente importante para nosotros que nos apoyen para que podamos seguir, continuar trabajando. Y también les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify, y aprovechen este fin de semana para verse los programas anteriores, que el programa del martes es muy interesante, pero se lo han perdido porque estaban ahí en Paseo de la Reforma celebrando los éxitos de la selección mexicana. Nos vamos a ver aquí el lunes a las 7 horas chilanga, como siempre. Hasta pronto.